Muy buenas tardes, damas y caballeros. Muy bienvenidos al capítulo número 68 de Totem Live. Hoy con un invitado increíblemente especial, al que me ha costado muchísimo robarle unos minutitos de su extremadamente ajetreada agenda, pero finalmente podemos tener con nosotros a uno de los CEOs más siglo XXI que conozco, un tipo con un liderazgo, una empatía, una comprensión de los nuevos tiempos como poca gente hay. Así que le voy a dar la bienvenida a mi estimado y admirado Luis Pardo. Bienvenido a Totem Live. ¿Cómo estás? Un placer, Andy, y hola a todos los que nos estéis ahora en este mismo visionando desde donde estéis. Un placer. Hola Luis, ¿cómo se hace para ser el CEO de SAGE para España y Portugal, dar conferencias, escribir posts, tener tiempo para la familia, etcétera, etcétera, etcétera? Y encima mantener la sonrisa, que es lo más difícil. Digo, ¿cómo se hace eso? Bueno, no hay ninguna fórmula mágica. De hecho, yo cada día sigo aprendiendo, ¿no? Es muy difícil. Todos los profesionales que nos estén escuchando, independientemente de su responsabilidad o el sector en el donde están, esa famosa conciliación del mundo laboral con la vida personal es muy compleja, y más en estos tiempos, ¿no?, de hiperactividad, de hipercambio, donde cada vez todavía pues todo se acelera más. Sin embargo, pues en ese aprendizaje que te decía a diario, se encuentran soluciones. Esas soluciones muchas veces están en otros profesionales que conocen también mejor, en saber delegar, en empoderar, en por supuesto, también repartirte pues, o planificarte bien tus tareas diarias, semanales, mensuales, y ser disciplinado, porque al final se trata también de tener una disciplina con uno mismo, ¿no? No tanto con los demás, sino con uno mismo. Cualquier líder tiene que saber que está al servicio de los demás. Eso es muy importante, al servicio de los demás. Y, por lo tanto, tener tiempo para los demás, que son, en el campo profesional, pues tus colegas en la empresa, por supuesto, tus clientes, tus proveedores, los stakeholders, incluido ahí la sociedad, y, por supuesto, luego para tu familia, para tus amistades, y no hay que olvidarse de uno mismo. Muy importante lo del uno mismo también, y siempre lo dejamos para el final de todo, y si uno no está bien, lo demás no funciona del todo bien. Luis, este rol de liderazgo es una de las cosas que para mí fueron de las más destacadas en esta cuarentena, porque claro, de repente todo aquello que veníamos hablando, de la incertidumbre, de la volatilidad, de la tormenta perfecta, se dio. Y todos los miembros, todas las personas de todos los equipos, ipsofácticamente lo que hicieron fue mirar hacia arriba a ver qué hacía el líder, qué decía el líder, cómo respondía el líder. Y muchos líderes han reaccionado de una manera sobresaliente, muchos otros lamentablemente no. No te preparan en una escuela de negocios o en una universidad para liderar en estos tiempos complejos. ¿En dónde encontrás esas respuestas o esos gestos para poder reaccionar en estos tiempos complejos? Pues sí, como siempre, en las épocas más difíciles y de crisis es donde se revelan las personas y, por supuesto, los líderes, siempre. Y para esto, pues no te vienes preparado porque no hay una fórmula mágica. Hablábamos antes de las diferentes situaciones de crisis. La única cosa que tiene en común cualquier crisis es que es temporal. Pero todo Buenísimo. lo demás siempre va a ser nuevo. Esta pandemia que hemos tenido, el coronavirus, que no estaba, digamos, pronosticada, aunque sí, habían estudios, etcétera, pero no estaba ni la sociedad, ni las empresas, ni los gobiernos, y tampoco los políticos preparados para todo ello. Sin embargo, lo que hemos visto, y son pues como haces de luz a líderes en cualquiera de los estamentos, la sociedad civil, empresas, muchos estamentos donde han salido a relucir, y nunca mejor dicho, y sin tener la contestación de muchas de las preguntas que hoy mismo nos hacemos. Todo eso es parte de, primero, la experiencia, rodearte de equipos de profesionales siempre en tu carrera que sean mucho mejor que tú. Y cuando digo mucho mejor que tú, no es un poco mejor que tú, es mucho mejor que tú. No hay nada mejor que aprender con tus compañeros de viaje. Y también, digamos, esa voluntad de dar un paso adelante. Mira, en la vida tienes dos opciones, o ser un protagonista o ser actor. Y con eso lo que digo es que no tienes que serlo en todo, pero en algunos estamentos de la vida es muy importante ser actor. Y para ser actor te vas a exponer a riesgos, como siempre. Te vas a exponer a riesgos. Pero ahí está ese aprendizaje
donde pues los líderes que llevamos organizaciones y empresas nos exponemos cada día, es cada día un examen y eso es muy bonito porque estás dando una contribución, estás dando lo mejor de ti, estás aprendiendo con ese espíritu de equipo, los líderes en un equipo, de hecho los líderes son lo que es tu equipo, ¿no? Y por lo tanto están aprendiendo cada día y dando ese paso adelante. Por supuesto hay que minimizar los riesgos, pero el riesgo más importante es dar tu paso adelante para seguirlo. Tenemos en los ejemplos de la vida, hay tantas personas en las que fijarse, a veces están dentro de la familia, a veces es un vecino, a veces es alguien dentro del trabajo y otra vez te puedes encontrar con alguien muy inspiracional. Pero en cualquier caso, el liderazgo no es algo, como decías tú, que se aprende en la universidad, pero sí se aprende haciendo. Liderar es hacer. Qué bueno, qué buena frase esa. Bueno, qué buenas frases que me has soltado en esta respuesta. Justo estabas hablando de acción y de liderazgo y justo se me vino a la cabeza que hoy es el cumpleaños de Rafa Nadal. Y Rafa Nadal es un tipo que vos lo ves jugar al tenis, a cualquiera que le guste el tenis, sabés que no es mejor que otros en técnica, ni que Federer, ni que Djokovic, ni que otros, ni en el saque, ni en la volea, ni en el drive, ni en el resto, pero tiene una mentalidad que es increíble. Y yo cada vez estoy más convencido de que con una mentalidad ganadora, con una mentalidad con confianza, con una mentalidad clara o generosa, como la que vos mencionabas también, el liderazgo tiene mucho más posibilidades de desarrollarse que el liderazgo, digamos, post-revolución industrial, que es el que todavía se sigue viendo en la mayoría de compañías. Así es. Y Rafa Nadal, al que te has referido ahora, que es una persona y un profesional al que admiro, y fíjate si lo admiro, que el año pasado, en estas fechas, estaba con mi equipo directivo justamente en el Rafa Nadal Academy, en Mallorca. Y estábamos aprendiendo, pues, sobre todo de ese espíritu competitivo, sano, humilde, reflexivo que tiene Rafa y que es una inspiración para muchos. Pues sí, es algo que se tiene que no solo aquello de llevar en la sangre, no, se tiene que practicar y tenemos grandes ejemplos como Rafa, que por cierto ha sido, yo creo, el mejor fichaje que ha hecho el Banco de Santander en este momento donde hay que comprender, pues, sobre todo, nuevas formas de jugar, como le ocurrió a Rafa, pues en los negocios ocurre lo mismo, hay nuevas formas de jugar, nuevas psicologías emocionales, como las que ha tenido Rafa en el campo y donde ahora nos vemos expuestos a una tensión emocional diferente y tenemos que hacer una reflexión psicológica también los profesionales y la sociedad en general. Por lo tanto, creo que es un muy buen ejemplo que he llevado tanto al mundo de la empresa como de la sociedad para inspirarnos y para tener ese momento de reflexión. Qué bueno. Luis, hace bastante tiempo venís destacando una palabra que es un concepto muy poderoso, que es la humanización. Hay que humanizar la empresa, hay que humanizar las relaciones, hay que humanizar los negocios. Me encanta escuchar a personas con un poder de influencia y una resonancia tan grande como el que tenés vos, hablando de la humanización. Contame, o contanos, mejor dicho, esto de la humanización, ¿cómo lo ves? ¿En qué estadio crees que estamos? Y si la cuarentena realmente nos conectó con aquellas cosas bien humanas y esenciales que quizás veníamos postergando o quizás olvidando. Pues mira, Andy, primero es una excelente pregunta porque esta ha sido una reflexión mía desde hace muchos años y que la quiero compartir con todos vosotros. De hecho, tú sabes que el año pasado escribí un libro del cual estoy muy orgulloso y es Viaje al centro del humanismo digital. Y fíjate que yo llevo ya pues ahora prácticamente 30 años en el sector tecnológico y he querido resaltar humanismo, antes que digital, humanismo. Mira, primero hay que entender qué es esto del humanismo, ¿no? Y para mí no debe llevarnos a un concepto que puede ser erróneo, ¿no? De opuestos, ¿no? Como humanismo y digital. Y digo estos dos conceptos a la vez porque, sin ninguna duda, y además, fíjate, respecto a tu pregunta, en este momento pandémico hemos vivido, sobre todo algunas empresas o personas o profesionales estaban más rezagados, la digitalización de golpe. Sin embargo, el tema del humanismo, que no es un concepto de opuestos. Fíjate, en una naturaleza donde uno refleja a otro, pues el calor y el frío, o la luz y la oscuridad, el yin y el yang,
Pues para nada, el humanismo ha existido desde hace muchos siglos atrás y, de hecho, son unos términos totalmente complementarios. Y digo complementarios, aunque son muy diferentes, ¿no? Esto es como lo de, pues no lo sé, el hidrógeno y el oxígeno, de verdad, no tiene nada que ver, pero cuando se mezclan, qué maravilla, y crean el agua. Pues esto mismo está ocurriendo, por ejemplo, en estos momentos de alta digitalización, pero hay que ser muy humanista. El humanismo, sabes que es una doctrina pues antropocéntrica, data de antes del siglo XV, pero ha existido siempre. Y básicamente lo que estamos hablando de humanismo es de la esencia del ser humano, donde se reflexiona y se debate en los términos más importantes que hay que poner encima de la mesa para tener un mundo mejor. El ser humano tiene que pensar al final en el bienestar del mundo y eso es el objetivo final. Lo demás, pues la digitalización es un medio, como lo fue la revolución industrial y la máquina de vapor. Pero ese fin de tener un mundo mejor ahora está más presente que nunca y, por supuesto, cuando hemos tenido momentos como el de la pandemia de ahora, pues se ha visto, yo creo, en todos los estamentos de la sociedad, en todos los lugares del mundo. Me había olvidado de mencionar en la introducción y que además has escrito un libro, entre otras cosas, ¿no? Así como para ocupar el tiempo en alguna cosa que otra. Me encanta el concepto de humanismo y el antropocentrismo, ¿no? Que hemos sido tan tecnocéntricos, smartphone-céntricos, dinerocéntricos, que ser antropocéntricos es una cosa que costará verdaderamente conseguir, pero que es una lucha que vale la pena llevar adelante. Y el otro concepto muy poderoso que también estás promoviendo y compartiendo es el tema de la sostenibilidad, que evidentemente hasta que estalló la cuarentena, la emergencia climática era la principal preocupación de la humanidad, teníamos los desafíos de los ODS con el horizonte 2030, pero ¿cómo entendés la sostenibilidad? Y cómo también, igual que parecen opuestos humanismo y digital, también parecen opuestos sostenible y digital, ¿no? Por todo lo que genera la digitalización en cuanto a emisiones, consumo, etcétera, etcétera. Contanos un poco sobre eso. Para nada. De hecho, uno de los grandes inventos, en este caso de Naciones Unidas, pero los cuales, como tú bien sabes, han colaborado muchísimas personas y países, han sido básicamente los ODS, ¿no? Estos Objetivos de Desarrollo Sostenible, con una agenda. Todo esto empezó en el año 2015, como bien sabéis todos, y esto tiene un propósito de agenda para el año 2030. Y aquí hay muchos beneficios, ¿no? Si lo ves desde el punto de vista de marca corporativa, que tú eres probablemente ahora el mayor experto a nivel mundial, pues veréis algo que tú ya has resaltado, por ejemplo, en tu libro, fantástico, por cierto, te felicidades otra vez por el nuevo libro Totem, donde al final lo que estamos hablando es cómo se siente y cómo nos percibe todos los stakeholders. Estamos creando mucho más que eso, estamos creando iconos, estamos creando una cultura. Y eso también estaba dentro de esa Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas. Cuando se pensó en este año 2015, en esos 17 objetivos, que por cierto tienen 169 metas, es algo muy ambicioso, se estaba pensando en una agenda que está guiando realmente el compromiso de todos los actores, tanto a nivel internacional, y ahí están embebidos las empresas, las instituciones, las personas. Fíjate, si nos vamos, por ejemplo, a España, en las empresas IBEX 35, que sabéis que son las 35 empresas, en este caso con mayor nivel de capitalización bursátil, pues las ODS, por ejemplo, la número 13, que sería pues la acción contra el clima climático, o la 9, que va con innovación, o la 8, que tiene que ver con el trabajo digno, ¿no? Pues se están recogidas en estas empresas de IBEX 35 como algo importantísimo en la estrategia, en la reputación, y no solo eso, en la creencia propia que tiene la marca, la empresa y las personas dentro de su propósito, ¿no? Aquí, pues, imagínate, hace poco tuve una conversación con directivos de Iberdrola, cómo han conseguido activar el propósito. Iberdrola es una compañía energética, para construir ese modelo energético más sostenible, saludable, que además prioriza el bienestar de las personas, la preservación del planeta, lo que la descarbonización de todo el sector eléctrico y la electrificación, pues, de toda la economía, que se haga una realidad. Entonces, fíjate los cambios que están habiendo a través de la ODS, y para nada incompatibles. Yo diría todo lo contrario, es uno de los grandes inventos y muy compatibles, repito, con la voluntad de la sociedad y también con la dirección que tienen ahora, pues, las empresas. Excelente, excelente, Luis.
Que te acuerdes de memoria los nombres de los ODS me parece increíble. Yo me sé el 5 porque sé que es el de la mujer, porque lo destaqué en Totem, pero los otros 16 no me lo sé de memoria, aunque sé de qué van. Así que enhorabuena. Y otra cosa importante, por terminar esta trilogía de cosas destacadas, también estás haciendo un trabajo casi de divulgación para con las pymes, de contar todas las herramientas que hay, cómo digitalizarse, las oportunidades que aporta la digitalización, ese cambio o esa apertura mental para entender esto ya no como opcional, sino como inevitable. Contame un poco de dónde nace esa energía también para compartir eso y qué tipo de feedback recibís, si es que de verdad las pymes están preparadas, los empresarios, ¿no?, que dirigen sus pymes, están preparados para abrazar este cambio que no es menor. Muy buena pregunta y también hay que tener en cuenta qué representan las pequeñas y medianas empresas. Si lo vemos, por ejemplo, en Europa el 96% del tejido empresarial es pyme, es pequeña y mediana. Y de hecho aportan aproximadamente más del 65% de toda la fuerza laboral y aproximadamente el 67% del Producto Interior Bruto de toda Europa. Por ponerte un ejemplo de una región amplia y que ya está consolidada y madura, pues imagínate el peso que tienen las pymes. Cuando después vamos a países, de una forma muy concreta, pues si miramos España, el 99,8% del tejido empresarial es pyme. Entonces, es muy importante que se le preste atención a la pequeña y la mediana empresa, porque es verdad, quien normalmente pues tiene nombre, marca, las empresas que son más conocidas por los medios son corporaciones, son grandes empresas. Pero no hay que olvidarse otra vez, como decía antes, 2/3 de la economía, 2/3 del empleo lo dan pequeñas y medianas empresas. Yo soy de familia de empresarios, soy empresario también, y sé lo que es una pyme. Y por lo tanto, si hay un sitio donde hay que poner ahora mucho foco, porque hay ahí millones y millones y millones de personas y de talento trabajando cada día, los comercios levantando la persiana, en las pequeñas y medianas empresas llevando productos y servicios a los sitios más inimaginables de todo el planeta, servicios además de mucho valor, son esas pequeñas y medianas empresas y el talento que hay dentro. Y los gobiernos deben tener buena nota de ello, porque normalmente han estado relegados. Yo me acuerdo cuando se hacían que todavía se están haciendo, por ejemplo, el foro de Davos, se estaba debatiendo, pues, por ejemplo, temas tan importantes como el cambio climático, pero en la agenda yo no veía a la pequeña y mediana empresa. Y eso no puede ser. Entonces, siempre defender los intereses de autónomos y pequeñas y medianas empresas debe ser una prioridad para cualquier gobierno que tenga un sentido de responsabilidad y, además, es una palanca de crecimiento y de oportunidad para, repito, 2/3 de la masa empleada en el mundo. Así que con eso yo creo que nos tenemos que quedar. Y es por eso que siempre he defendido y seguiré defendiendo los intereses de este colectivo tan amplio que son las pequeñas y medianas empresas. Y no quiero dejar de lado tampoco pues, temas tan importantes como es poner en valor, y ahí me da igual que sea pequeña, mediana o grande, por ejemplo, los empresarios. Los empresarios tienen gran valor y hay que escucharles, hay que escuchar también a este colectivo y volver a poner su reputación donde tiene que estar, que es muy loable. Son los empresarios los que están dando trabajo, son los empresarios los que cada día luchan contra viento y mareo, y da igual que sea un autónomo de una empresa, de una persona, o esté liderando una gran multinacional de 100.000 personas. A ellos todo mi reconocimiento, y también lo que pido es una nueva actitud que tiene que partir de la educación, como una reforma educativa que también estamos esperando, y por supuesto poner en relevancia, como se está poniendo ahora mismo en esta pandemia, algunas profesiones las cuales no han tenido el reconocimiento que deberían haber tenido. Efectivamente, empresarios, el sector de la sanidad, el sector de la educación, muchos sectores científicos y también humanistas que tienen que recoger pues un nuevo reconocimiento. Excelente, Luis. Bueno, primero que me sumo a lo que decís, casi que podría repetir cada una de las palabras, pues las suscribo al 1000%. Creo que hoy hubo un pequeño gesto, ya que los premios Princesa de Asturias otorgan ya el premio a la Concordia a los sanitarios españoles, con lo cual, bueno, hay un pequeño mimo, pero enseguida se arma el debate de si va a ir el político de turno a recibir el premio o si van a ir los sanitarios. Bueno, siempre estamos ahí con los líos, pero me gustaría, si me permitís, volver un segundo con los empresarios, porque los empresarios, como no tienen ninguna
en ningún tiempo para salir a cortar calles o manifestarse o putear, porque tienen que estar manteniendo la empresa a flote. Es como un grupo que no se le presta tanta atención como a otros. Y sin embargo, como bien apuntabas, el empresario da trabajo, genera progreso, genera riqueza, paga impuestos, innova, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué está siempre el empresario en determinados momentos en el centro de la diana? ¿Por qué se lo ataca tanto? Cuando en definitiva no se trata de que haya menos ricos, se trata de que haya menos pobres, ¿no? Absolutamente. Y tampoco todos los empresarios son ricos, también hay que aclararlo. De hecho, la minoría. Así es. Hay que saber que, fíjate, yo creo que hay unos datos que me gustaría compartir contigo porque normalmente no se habla de esto, ¿no? Y es cuando hablamos, por ejemplo, del empresario que hablabas tú, o luego, por ejemplo, cuando estamos midiendo cuál es esa riqueza distribuida en el mundo, que eso es algo que normalmente no se habla. Hay grandes cambios que luego me gustaría comentarte, ¿no? Pero, por ejemplo, tú sabes que la población actual ahora es de unos 7.500 millones de personas. Pues, de esos 7.500 millones de personas, pues tenemos aproximadamente, o sea, porque esos datos ya sabéis que depende del momento que lo estamos mirando, pero, por ejemplo, los datos que yo tenía del año 2019, de esos 7.500 hay 4.300 millones de personas que no estarían contemplados en lo que nosotros conocemos como clase media, ¿no? O sea, puede ser media baja, media alta, da igual, ¿vale? Pero lo que sabemos es que el 0,000, y ya no recuerdo el siguiente número, era lo que conocíamos, ¿no? Como empresarios, ¿no? Pues que han hecho, digamos, una riqueza como lo que podemos entender como millonarios, ¿no? Bueno, pero es que lo que estamos diciendo, si hacemos las matemáticas, hay 3.200 millones de personas que son lo que hemos comprendido como clase media. Y esa clase media es o bien autónomos, o bien están trabajando para terceros, o bien son empresarios. Entonces, esto es muy importante para que lo pongamos en relevancia. De hecho, las previsiones que hay de cara al año 2030 es que la población mundial, sabéis que se estima que llegaremos a unos 8.300 millones de personas, es decir, ahora somos 7.500, en 10 años unos 8.300, y la clase media subirá ahí a más de 5.000 millones. Es decir, se incorporarán 2.000 millones nuevos de personas de clase media que, repito, trabajando para terceros, autónomos, empresarios, van a nutrir toda esa clase media que, por cierto, es una clase que da trabajo, como tú decías, paga impuestos, consume, etcétera, etcétera. Y todo lo que se está buscando es, si hacemos la matemática, reducir cada vez más, que es uno de los objetivos de la ODS que hemos dicho antes de la Organización de Naciones Unidas, la brecha, y en este caso uno de los objetivos es reducir la pobreza directamente, ¿no? Y por eso tiene que haber más educación, tiene que haber más facilidades de los gobiernos para crear empresa, para dar trabajo y también seguridad jurídica, pues para que todos esos negocios se establezcan y prosperen. Y ese es el objetivo. De hecho, como bien sabéis, en la Agenda 2030, con mucha ambición, se quiere erradicar la pobreza del mundo. Y eso es un objetivo muy loable y esas clases medias con ese trabajo y esas empresas tienen que contribuir y van a contribuir de una forma muy definitiva. Por cierto, quiero decir también que la mayoría de esa clase media no va a estar en Europa. Lo digo para que lo sepamos. El 60% de la clase media estará en Asia. Pero esos son cambios que tienen que ver también con este momento del siglo XXI donde hay muchísimos y algunos, además de demográficos, son regionales. No, está claro que el péndulo hacia el sudeste asiático cada vez se vuelca más. Vamos a ver a India superando a China como primer país en cantidad de ciudadanos, y entre India y China prácticamente van a ser más del 30% de la población mundial, solamente 2 países. Pero está claro que a nosotros, aquí en Europa y concretamente, bueno, península ibérica, tenemos un montón de desafíos, y cuando tú hablas con la gente y le dices, según todas las estadísticas de todos los grandes bancos mundiales, fondos monetarios internacionales, cualquier organismo o institución internacional, 2019 fue el mejor año de la historia de la humanidad en todo lo que es medible, ¿no? Incluso pobreza, analfabetismo, brecha digital, brecha de todo tipo. Y uno abre hoy el periódico y mira lo que está pasando y dice, retrocedemos 4 casilleros. ¿A dónde estamos parados? ¿Qué es lo que estamos aprendiendo? ¿En dónde estamos avanzando y en dónde estamos retrocediendo? Quizás pensamos equivocadamente que el virus
arreglaba todos los otros virus que teníamos antes, o ahora mismo se manifiestan todos simultáneamente y el caos parece que se apodera de todo? Muy buena pregunta, Andy. Mira, yo lo que pienso, y si queréis lo voy a compartir aquí, esta es una teoría muy personal, pero sí que está basada, a mí me gustan las opiniones basarlas en datos. Pues si no, pues, los datos nos ayudan mucho a tener una opinión al final. Entonces, mira, Andy, yo creo, pre-COVID, pre-momento que hemos tenido pandémico, han habido para mí lo que yo he llamado 5 megatendencias más 1, que son clarísimas. Y son clarísimas porque no tengo que adivinar el futuro, solo tengo que ver el presente, ¿no? Y con el presente es eso. Mira, para mí son las siguientes. La población, luego están las expectativas de la vida, las megaciudades, la igualdad y desigualdad, y luego la digitalización. Y el más 1 me lo guardo para decírtelo después. Entonces, la población, fíjate, nosotros en el 1980, que para mí, pues los que, como yo seáis viegenials, pues recordaréis, ¿no? Una época dorada en la economía, en muchas cosas y tal, pues en esa época éramos 4.500 millones de personas. Hoy, decía hace un momento, somos 7.500 y la proyección del 2050 son 10.000. Entonces, es un crecimiento bestial de la población que nos está trayendo muchos retos que en momentos como ahora se ven enseguida, como por ejemplo el sistema sanitario. Pero no solo eso. Claro, es que los retos que tiene esta superpoblación, yo me acuerdo, leí un libro en el año 91 que se llamaba Save the Planet, que lo escribió un tal Jonathan Porritt, que es un ecologista inglés, que decía el mayor reto ecológico que tiene el mundo es la superpoblación. Claro, porque lleva embebidos una serie de efectos colaterales que hoy estamos ya viviendo, no solo hoy, hace ya años. Lo que pasa es que hay momentos como los de las crisis que yo creo que los bebemos más intensamente porque salen a relucir. Por ejemplo, en los efectos colaterales de la superpoblación, ¿qué hay? Pues los recursos materiales y energéticos, la polución, ¿verdad que hemos visto el aire más limpio ahora? Pues claro, porque es que veníamos con esa superpoblación que nos traía polución. Los impactos en la naturaleza, el cambio climático, la alimentación, la inmigración, la sanidad. Fíjate todo lo que hay. El segundo para mí, te decía, es la expectativa de vida. Claro, la expectativa de vida, en China, por ejemplo, hace nada, también en 1980 más o menos, la expectativa de vida era unos 45 años. O sea, un chino en su edad media de vida podía esperar vivir 45 años. Por cierto, como en España hace 200 años. Bueno, la expectativa de vida de cara al año 2030, 2040 de un chino medio será 85 años. Y, por cierto, en Europa o en Estados Unidos se está hablando ya de la esperanza de vida de 100 años. De hecho, hay un libro fabuloso que os lo recomiendo, que lo escribió Linda Grayton y Andrew Scott, que se llama La vida de 100 años. Y lo que están diciendo en este libro son investigadores de la London Business School, están diciendo que se ha acabado la vida en 3 etapas, que se ha acabado, que ahora hay 4 etapas. Y claro, no están preparadas ni las personas, ni los gobiernos, ni muchas empresas para este nuevo paradigma, que imaginaros a todo lo que lleva, ¿no? Desde la planificación financiera, el ocio. De hecho, hoy mismo, pues ya sabéis que tenemos muchos de los gobiernos que tienen un problema estratégico y económico en cómo hacer el tema de la jubilación. Claro, si estás a los 65 años, pleno de vida, de fuerza, y están cambiando estas etapas, pues habrá que cambiar, ¿no? Entonces, hay muchos debates aquí. Luego, el tercero son las megaciudades. Tú hablabas de cómo se mueve, digamos, el poder económico, pues, digamos, del oeste al este, y es verdad. De hecho, quizás las mayores decisiones, en vez de darse en Washington, se den en Beijing en los próximos 10 años, ¿no? Eso es posible. Sí. Pero a mí lo que más me impacta son las megaciudades. Hoy en día una megaciudad es esa ciudad que tiene más de 10 millones de habitantes. Bueno, en el mundo hay 33 de esas. 33 megaciudades. Y, de hecho, lo que se estima es que estoy hablando del año 2020, el 60% de la población está viviendo en urbes y que el 10% de la población vaya a vivir en estas megaciudades. Y, por cierto, siguen creciendo. Creo que para el año 2030 se calcula que habrán 6 más o 7 más. Por lo tanto, pasaremos de 33 a 40 megaciudades. Claro, imagínate los retos de estas megaciudades. La movilidad, el tráfico, la polución, la desigualdad en los barrios y luego el crimen, la seguridad, la creciente demanda de abastecimiento, de sustento, de los servicios varios que van a necesitar. Y aquí una gran estrella, por cierto, es la digitalización, que me preguntabas antes, ¿no? La digitalización, las smart cities. Y fíjate ahí que para mí ya no habrá una competitividad entre países. La competitividad es entre ciudades.
De hecho, Tokio tiene 38 millones de habitantes. O Delhi tiene 30 ahora. Shanghái casi, ahora creo que tiene 28, 29. Y luego tiene ciudades, Dhaka, que es una ciudad, muchos que desconocen, está en Bangladesh. Bueno, Dhaka, Sao Paulo, México, DF, El Cairo, Pekín, Mumbai, Osaka, todas estas tienen entre 20 y 21 millones. O sea, mira, te voy a dar un ejemplo. Mira, Bangkok en Tailandia ocupa menos del 1% del territorio, pero el 50% del PIB de toda Tailandia lo hace Bangkok. Entonces, son las ciudades las que van a ser los polos de competitividad, van a traer ahí el talento, donde tienen los grandes retos. Lo que se habla es que las 40 ciudades estas que vamos a tener de cara al año 2030 harán el 15% del PIB. Bueno, pues esta es una gran tendencia que tienen que tener en cuenta, por cierto, las empresas y los profesionales. Luego, hay otro tema, decía el cuarto, es igualdad o desigualdad. Bueno, lo hemos comentado hace un momento, por ejemplo, con el tema de las clases medias, cómo resolvemos cada vez más las desigualdades en el mundo, pero también, ¿no? Pues se están creando pues, populismos, una sociedad relevada y descontenta, ¿no? O que hace movimientos, que es diferente al populismo, y luego el empoderamiento del ciudadano, ¿no? Y todo esto hace replanteamiento de otros modelos económicos también que tienen que ser más sostenibles. De hecho, de eso también hablas tú en tu libro y yo también hablaba en mi libro, ¿no? Y luego, el quinto para mí es la digitalización. Y la digitalización, oye, es una transformación bestial donde se está integrando la tecnología en todas las capas pues, de la sociedad, de las empresas, de las instituciones, con grandes ejes que todos ya conocéis en mayor o menor medida, ¿no? Pues cloud computing, inteligencia artificial, el big data, la comunicación 5G, la robótica, las redes sociales, el e-commerce, impresión 3D, drones, realidad aumentada, virtualización. Bueno, aquí podríamos estar, entre lo que me apasiona y todo lo que hay, podríamos estar horas. Pero lo que es importante es que si yo, por ejemplo, estoy trabajando en una empresa o soy empresario, para mí la transformación digital es realmente la capacidad de cambio y en este cambio digital que tiene la organización y, sobre todo, los líderes y las personas que dentro trabajan. Porque esto es lo de no solo adaptarse a un cambio, sino a un cambio muy rápido que está provocado por la propia evolución de la economía. Mira, World Economic Forum dijo que habían 75 millones de empleos, ¿no? Que podían estar desplazados como consecuencia de la digitalización. Y claro, tú me podías preguntar, Andy, bueno, ¿esto es un riesgo? Y bueno, pues depende. Depende de la actitud que tengas, porque es que el mismo estudio dice que se van a crear 133 millones de puestos nuevos gracias a la digitalización. Eso normalmente a la prensa no le interesa tanto porque como no es dramático, pues así pues no lo publican, ¿no? Pero es verdad. Si tienes, o sea, el potencial es que por uno que se desplaza, dos que se crean. Y ahí hay una gran oportunidad para los profesionales, para las personas, que en esta nueva división de trabajo entre personas, robótica, software, puedan tener un mejor futuro. Y me guardo, como te decía... El más uno. El más uno. Mira, el más uno es el humanismo, que es el más importante. Bueno, qué bueno. Porque al final, aquí el gran cambio son comportamientos y pensamientos. Yo pienso que estamos en el renacimiento, otra vez, de la forma de repensar nuestra moralidad y la ética. La conciencia humanística con respecto, para mí, a los esenciales del planeta, que son los seres vivos que habitamos en él y cómo queremos diseñar este futuro. Por ejemplo, las prioridades cambian. Oye, si siempre hemos estado hablando de, oye, pues debemos tener reservas de petróleo y de oro. Y yo digo, bueno, ¿y reservas de conocimiento? ¿Y reservas en sanidad? ¿No serán tan importantes o más incluso que esas? O descubrir, por ejemplo, la fragilidad del ser humano, como acabamos de hacer ahora en la pandemia, ¿no? La humildad de reconocer nuestros errores y preguntarnos también cosas que probablemente no tengamos respuesta, al menos en el corto plazo. Y asistir a factores emocionales y relacionales complejos, nuevos, en los cuales debemos todos apoyarnos. La reflexión propia de globalización versus individualismo, o cómo revisamos el mundo empresarial, la religión, la política, todo esto se tiene que reinventar, porque al final esto nos debería unir y no separar, ¿no es así? Bueno, mira, la distribución de la riqueza o cómo planteamos el uso de la tecnología, repito, que es un medio, son temas a debatir ahora puramente humanistas. Cómo hacer este planeta sostenible y este futuro mejor es una corresponsabilidad de todos, nuestra, de todos, ¿vale? Y no tiene ningún sentido si no nos lo planteamos ahora, que es el momento que hay que hacerlo. De hecho, yo, Andy, digo, el mundo no se transforma, el mundo lo estamos transformando nosotros. Y, por lo tanto, somos absolutamente corresponsables. Y en este momento de cambio, que tú lo has dicho muchas veces en muchas de tus ponencias, ¿no? En este entorno VUCA que tenemos, efectivamente, esto no es como la máquina de vapor
que iba a 40 kilómetros por hora y sabíamos a qué hora salía de dónde y cuándo llegaba y a dónde. No, estamos con la velocidad del nanosegundo teniendo cambios bestiales cada día y por eso, más que nunca, es el momento que debemos reflexionar desde el punto de vista humanista. Consciente de este cambio que tú has hablado antes, que son las ODS, ¿no? o la agenda digital de la agenda de la ONU sobre el desarrollo sostenible, ahí hay que tener en cuenta, además de esos 17 objetivos, sobre todo cómo construir nuevos modelos entre todos, con la educación, la sostenibilidad, del talento de las empresas, de la innovación, de las industrias, de la investigación científica, de la sanidad, de esas ciudades inteligentes que te decía antes o de la movilidad. Mira, creo que estamos en un momento apasionante, vital, y que tenemos que buscar entre todos esas respuestas que dirijan el siglo XXI. Y esto, repito, no es algo que te puedan decidir solo los gobiernos. Para eso estamos la sociedad y las empresas, para también dirigir esta rumbo. Qué maravilla, Luis. ¿Te puedes presentar de candidato a presidente para las próximas elecciones? Yo te hago el branding de la campaña gratis, pero necesitamos mentes así, con las ideas claras, trabajadores, humanistas, realistas, optimistas, todo en el mismo combo. Así que la verdad que es, wow, qué explosión de inspiración nos acabas de dar, Luis. La verdad que es maravilloso. Para ir acabando el Totem Live de hoy, para no robarte más tiempo que el que me comprometí a robarte, y bueno, y que seguramente toda la gente que nos acompaña estará muy agradecida de estar dedicando este pedacito de tiempo a escucharte. Me estuviste mapeando bastante para dónde tendría. Acá me escriben desde Buenos Aires que si viviesen en España también te votarían, Luis, o sea que piénsatelo. Estuviste mapeando bastante claramente hacia dónde van estas megatendencias, cómo nos tenemos que involucrar para hacerlas tangibles y demás. Y la pregunta va dirigida quizás a las generaciones que vienen abajo nuestro, ¿sí? A la generación de nuestros hijos, que obviamente nacieron en una realidad muy diferente a la nuestra, con unos padres muy diferentes a los que tenemos nosotros, y con unos desafíos seguramente muy diferentes a los que hemos tenido y seguiremos teniendo nosotros. ¿Cuáles son las herramientas esenciales para esa juventud que para vos, Luis, es esencial que la educación, ya sea en el hogar y en las instituciones correspondientes, transmitan a los chicos, más allá de las matemáticas, la geografía y esas cosas que parecen que no van a cambiar aunque querramos, ¿no? ¿Qué plus tienen que recibir? Mira, esto es algo que me apasiona. No porque en mi familia además tengamos pues 5 hijos, sino porque siempre he pensado mucho en los jóvenes y pienso que esta generación, por cierto, es maravillosa. Tenemos una generación maravillosa. Y esta generación se merece algo mejor, sobre todo en lo que antes he comentado con una reforma educativa. Porque es muy importante tener en cuenta cuáles son las habilidades que va a requerir este mundo desde el punto de vista profesional. Y cuando digo el mundo, no solo son los requisitos que va a necesitar cualquier empresario o empresa o incluso entidad pública. No. Estamos hablando de qué va a requerir de todos estos jóvenes. Mira, estas llamadas soft skills, que para mí son los más importantes. Si yo me voy a las top habilidades que había en el año 2010, según el World Economic Forum, donde se recapitulaban pues, esas habilidades más importantes que estaban pidiendo pues, todas las empresas de diferentes tamaños, sectores y en todo el mundo, ¿no? Se hablaba de la resolución de problemas, de la coordinación del resto de equipos, de la gestión de las personas, pensamiento crítico. Fíjate que ya son temas soft. Pero es que si miras las que estaban pidiendo en el año 2020, mira, entre las top, la primera era resolución de problemas complejos. Bien. Y ahí decían pensamiento crítico. Hablaban de la creatividad, de la imaginación, de la gestión emocional de las personas y de la coordinación o colaboración con el resto. Estos son las principales. Y yo lo que digo es, ¿nuestro sistema educativo está preparando a nuestros jóvenes a todo eso? Mi respuesta es no. Y ahí debemos ayudar a esta generación. Los millennials ya están algo avanzados, estarán más expuestos, pero también necesitan nuestra ayuda para hacer eso. Ya que decir de los Z, que son pues, incipientes. Y estamos en ese momento, porque eso es lo que va realmente a dirimir nuestro futuro. Fíjate, cualquier digitalización nueva, como ahora, por ejemplo, es la biotecnología, necesita sí o sí que lleve embebida la bioética. ¿Y quién va a decidir la bioética?
O los nuevos modelos de negocio, donde como tú y yo ahora estamos con todos nuestros amigos que están ahora viéndonos desde diferentes partes del mundo aquí. O sea, ¿para qué tenemos este medio digital si no es para charlar, debatir, relacionarlos, ser empáticos, entender, preguntarnos, hablar? Y todo eso son disciplinas que tienen que darse a los jóvenes. Creo que nos hemos quedado con una educación del siglo XVIII, ni siquiera del XIX, y tenemos que avanzar al siglo XXI, sobre todo en los soft skills. Maravilloso, Luis. Damas y caballeros, desde tantos lugares del mundo, les agradecemos muchísimo la compañía, pero sobre todo le agradezco muchísimo el tiempo, la inspiración, la motivación, el conocimiento, la buena vibra. Tengo un subidón ahora, estoy como, quiero salir a jugar un partido. Nos dejaste, como bien dice acá una persona, volveré a escuchar este video varias veces, buenísima entrevista, coincido, la verdad que las respuestas han sido extraordinarias. Lo más lindo y lo más maravilloso para aquellos que no te conocen es que yo sé que todo lo que vos decís lo creés y sos un convencido, no lo decís ni para quedar bien, ni porque queda bien, ni porque suena bien. Es tu creencia y es tu convencimiento, y eso también me da esperanza de que mientras tengamos líderes en puestos relevantes como Luis Pardo, seguramente hay mucha esperanza de que el mundo puede seguir transformándose y cambiando mejor. Luis, 1.000.000 de gracias y un fuertísimo abrazo por tu tiempo y por todo lo que nos has regalado hoy. Muchas gracias a ti, y el regalo para mí me lo has dado tú, sobre todo con este libro que os recomiendo a todos, que es Totem, y tú dices aquí, liderar es inspirar, transformar y accionar. Así que gracias también por enseñarnos muchas cosas, Andy. Gracias, Luis. Lo único transformador es la acción, y mientras tengamos tipos que transformen las cosas en acción, hay esperanza. Un abrazo grande a todos, gracias por la compañía, nos vemos mañana. Capítulo 69 de Totem Live. Gracias, Luis, un grandísimo abrazo.